Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar en este caso con la sesión ciencia de los materiales. Estamos viendo el tema de hornos y empezamos ya con la actividad, ¿no? Hemos esperado ya bastante y bueno, algunos no han podido ingresar y no podemos esperar más. Bien, vamos entonces a la presentación. Vamos a ver dónde nos hemos quedado, ¿no? Y a ver, venimos acá. Bien, recuerden que hemos visto una pequeña clasificación, ¿no? Hemos visto que es cerámicas rojas, cerámica esmaltada, cerámica técnica. Hemos entendido que cerámica roja, bueno, es la cerámica que no tenía esmalte. La esmaltada que sí tenía esmalte, eso hay que profundizarlo un poco más todavía, ¿no? Y bien, la cerámica técnica es cerámica especial. Bien, ahora sí. Como ya tenemos visto eso, ahora vamos a hablar de lo que son en este caso los procesos de transformación. Pero para entender esa partecita de forma mucho más clara, vamos a intentar hacer una definición de forma general de cuáles serían los pasos. Después vamos a analizarlos ya mucho más profundamente, ¿sí? Entonces, de forma general, ¿cómo es que se procesan los materiales cerámicos? Bueno, vamos a definir 5 pasos. Efectivamente, son mucho más de 5 pasos. Depende mucho de cuál sea el proceso que nosotros vamos a implementar. Pero hablaremos en principio de un destezonado, que no habla nada más que de, en este caso, de la pérdida. La arcilla se encuentra en grumos grandes, diferentes tipos de arcillas, ¿no? Entonces hay que destezonar eso, hay que amasar. Después de destezonar y amasar, es importante el procesamiento aquí vamos a poner con rojito, ¿no? El amasado a mí me va a producir, ¿qué cosa? Me va a producir ya el procesamiento en sí. Después de amasar, yo puedo elegir si voy a hacer por extrusado, voy a hacer por prensado o voy a hacer por colada. Esa decisión lo voy a tomar aquí después de amasar, ¿no? El procesamiento en sí, esto lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? La próxima clase, ¿sí? Entonces yo puedo procesar los materiales cerámicos por extrusado, prensado o colado. Después de hacer este proceso, es importante una etapa de secado, una etapa de sinterizado, y esto lo vamos a aclarar un poquito más, y el control de calidad, una vez que ya ha terminado el proceso, en este caso, de fabricación de un cerámico, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en los 3 procesos, procesos de extrusado, procesos de prensado y procesos de colado, y efectivamente estos procesos requieren de mucha, vamos a decir, mucho conocimiento. Uno tiene que saber manejar correctamente todo el procesamiento, ¿no? No puede darse la tarea de estar esperando tomar decisiones de manera muy ligera, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, una vez más, primero hablamos del destezonado, ¿no? El destezonado que es el fragmentar los trozos de arcilla como tal. Llevamos un amasado, del amasado vamos a un procesamiento y el procesamiento en sí lo estudiamos la próxima clase. Vamos al secado, vamos en el sinterizado y el control de calidad. Bien, entonces, cuando yo estudié los procesos, bueno, yo pude trabajar en extrusado, prensado y colado. Toda la información que les voy a pasar, en todo caso, en nuestro curso de estas clases, son en base a la experiencia que yo tuve en planta en estos procesos como tal, ¿sí? Bien, entonces, de forma general, ya más o menos entendemos cuáles son los procedimientos. Después hablamos de extrusado, prensado y colado. Ahora hablaremos un poco del sinterizado. Y si hablamos del sinterizado, es importante que hagamos un énfasis en los hornos, ¿sí? Sí o sí en los hornos. ¿Por qué? Porque con los hornos nosotros vamos a poder trabajar de forma mucho más rápida. Es decir, cuando yo trabajo con hornos, necesito entender cómo funcionan y qué tipo de hornos puedo usar. ¿Ya? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso ya, vamos a ver, si hablamos de hornos industriales, para el procesamiento de materiales cerámicos, hay 2 grandes grupos. El primer grupo son los hornos continuos y los hornos discontinuos, ¿no? Al decir hornos continuos, nos estamos
dando a entender que se trabajan las 24 horas. Es decir, este tipo de hornos están todo el tiempo trabajando, trabajan 24 horas. Y decimos continuos también, bueno, pues porque existe un lugar de ingreso del producto seco y un lugar de salida del producto ya sinterizado. Este tipo de procesamientos se realizan en los hornos tipo túnel, ¿no? O hornos continuos. Y si hablamos de los hornos discontinuos, bueno, pues podemos decir que en hornos discontinuos tenemos los hornos de cámara y de cámara múltiple. Al decir de cámara, existen hornos que tienen solamente una o dos camaritas nada más, que son los que en nuestro medio encontramos en Alpacoma. Ahí estas fábricas de ladrillitos trabajan con ese tipo de camaritas, ¿no? Una sola camarita es más que suficiente. Y las de cámaras múltiples, las que podemos encontrar en todo el proyecto de Camino VIH y demás, ¿no? Estos son hornos industriales, ¿sí? A ver un poquito, a modo de más o menos tratar de entender, ¿no?, las características, en este caso de los hornos, es importante que revisemos nosotros, sobre todo, un poco de la historia de los hornitos, ¿sí? Un poco de la historia de los hornos. A ver, entonces vamos a compartir, y esto también lo voy a poner en el blog como tal, ¿no? Lo ponemos acá. Vamos a compartir lo siguiente, un poco de la historia de los hornos cerámicos, ¿no? Esto vamos a ampliarlo. Ok, lo ampliamos un poquito. Eso, excelente. ¿Ya? Si hablamos de los hornos cerámicos, existen, los primeros hornitos tenían esta característica, es decir, no eran nada más, los primeros hornos, los hornos primitivos, eran unas fositas, eran fosas que se hacían, y en estas fosas se enterraban las piezas cerámicas, pueden ser jarroncitos, platitos, se enterraba, y se iba cubriendo con una capa, en este caso de carbón. Muchas veces lo que se hacía era cubrir con una capa de carbón y después se le iba echando tierra, y la única opción es que se prendía el horno se prendía y efectivamente el carbón combustionaba, y eso permitía la cocción de las piezas, ¿no? Eh, Muchas veces, en otros casos, no se ponía carbón, se ponía acesín, ¿no? Entonces, el acesín también funciona con este caso como un material de combustión. Es más, en nuestro medio el acesín se sigue empleando, ¿ah? Eso es importante saber. Pero para utilizar el acesín necesita uno de cierto tipo de conocimiento, es cierto tipo de experiencia. Y el testeo se hace, en este caso, el control de la temperatura se hace con sal. Es muy interesante la técnica como tal. Espero que podamos hacerlo nosotros también en la práctica en sí, ¿sí? Bueno, los primeros entonces eran hoyitos así, ¿no? Eran cositas. Después han habido estos hornos que inicialmente eran hoyitos, ¿no? En los cuales efectivamente se depositaban hoyos y se iban desplazando por cámaras, ¿no? Cámaras en este caso ya con ladrillitos, vamos a ir en ladrillos refractarios. Ustedes saben que los primeros ladrillos refractarios eran única y exclusivamente, en este caso, de granito. Se ha utilizado granito como primeros ladrillos refractarios y eso es importante saberlo. Entonces, si teníamos los granitos como ladrillos refractarios, entonces aquí teníamos el granito y aquí ponían una cama de acesín e iban enterrando y las piezas y esto efectivamente lo prendían y el acesín combustionaba y iban, en este caso, sinterizando las piezas, ¿no? Aquí el problema efectivamente era el combustible, que era un sólido, que era el acesín, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Ya han ido avanzando, ya en este caso evolucionando en este caso, los hornitos, vamos a decir, ¿de qué? De cámaras, ¿no? Entonces ya había, en este caso, como ya se entendía que efectivamente el oxígeno era importante en la combustión para mejorar, en este caso, la temperatura, alcanzar las temperaturas que tenían que llegar a los 900, 1000 grados centígrados aproximadamente, lo que se hacía era una cámara, se perforaba, miren, aquí en la parte inferior, había en este caso un apoyo de suelo, se perforaba el suelo, se le ponía aquí una especie de, vamos a decir, como una plancha, una base hueca, perforada, ¿no? Para que por ahí ingrese el aire. Entonces, la cúpula, se armaba la cúpula, en este caso, tenía unas capas, primero de paja, había algo de acerinín también, ¿no es cierto? Y efectivamente esto se iba sellando con un material pseudo refractario.
esta sería la boca del hogar y más o menos esta sería la forma, ¿no? Ustedes pueden ver que es como una especie de pasilla. Si ustedes tienen en casita, han podido tener ustedes este equipito que sirve para la cocción de verduras al vapor, es algo parecido, ¿no? Tiene justamente esos orificios. Por abajo ingresaba el aire, también se le metía carbón por abajo y eso efectivamente producía una muy buena combustión. Era algo muy interesante este tipo de hornitos. Hoy en día se puede hacer algo similar, claro que sí. En la escuela podemos hacerlo, claro que sí, ¿no? Entonces han ido evolucionando. Por ejemplo, los hornitos que se empleaban en China, Corea y Japón eran los hornos ya mucho más grandes, pero estos sí eran a leña. Ojo, importante, este hornito que hemos mencionado antes era un horno romano, ¿no? Este ya es un horno asiático, vamos a decir un horno asiático. Y este tipo de hornito tiene por características, bueno, un poquito vamos a hacer más pequeñito, solamente para hacer más dinámica. Se utilizaba en este caso una almohada de arcilla. ¿Para qué? Para darle mayor refractaridad. Ustedes saben que mientras más grueso es el cuerpo refractario, se puede conservar mejor la temperatura al interior del horno. Entonces, todo el suelo se empleaba como un cuerpo refractario y por encima del suelo se le pone un terraplén. El objeto era el mismo, ¿no? Había una especie de chimenea, que era la salida de humos, ¿sí? Y esto se iba efectivamente, se iba llenando, en este caso se iba alimentando el horno con combustible sólido, en este caso que eran leñas, ¿no? Y bueno, este tipo de hornos ha ido evolucionando hasta tener los hornos de cámara. Este es un horno de cámara, por ejemplo. ¿Por qué horno de cámara? Porque tiene una puertita. Si vemos acá, un poquito ampliamos, este horno tiene una pequeña puerta en esta partecita. Entonces aquí los productos cerámicos secos se introducían acá internamente al horno, se introducían, se sellaba la puerta, que era una sola cámara, ahí adentro ya armado todos los productos cerámicos y se iba alimentando el horno en este caso con leña, leña, leña para que esto vaya combustionando, ¿no? Es un tema muy interesante el tema de hornos, más o menos esta es la sección, ¿no? Tenemos acá los productos gruesos que van al fondo, los más grandes, porque obviamente la inyección de calor, en este caso el tiro lo iba a hacer la chimenea. Ustedes saben que mientras más la chimenea, el flujo de aire va a hacer que haya aquí un mayor tiro de aire, ¿no? Va a salir con más fuerza, en este caso el oxígeno, y esto va a producir una mejor conservación del calor internamente en el horno, ¿no? Las secciones de los hornos más o menos era un 455 por 455, ¿no? Para 455 por 3 por 350 más o menos. Eran unos relativamente grandecitos, ¿no? En una habitación. Y han ido evolucionando este otro tipo de hornitos. Miren, cada vez el horno ya hemos evolucionado de un concepto, en este caso, de hacer simplemente un hoyo a generar ya cámaras. En este caso, las cámaras ya estaban justamente una pendiente, ¿no? Una pendiente. Sí, estos son hornos japoneses. Igual, aquí es donde la parte del hogar, donde va a empezar la combustión como tal. En este caso, el horno va a ir incrementando, jalándose mediante el tiro, como se dice, de cámara tras cámara, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Bien, entonces aquí podemos usar otro tipo de hornos, pero creo que sí he entendido en sí cuál ha sido el desarrollo en este caso. Ah, y este horno es justamente uno de los que vamos a ver, que son los últimos hornos. Estos son los hornos tipo túnel. Estos son hornos nuevos. Entonces, como ya tenemos ese tema, volvemos nuevamente a nuestra presentación, ¿sí? Y bueno, otra vez, estamos aquí hablando entonces de los hornos. Hablaremos un poco de los hornos, en este caso, los hornos continuos, ¿no? Es este mismo hornito que hemos visto acá, este mismo horno, ahorita lo vamos a explicar pero para que se entienda, un horno continuo tiene una puerta de ingreso y una puerta de salida. Es decir, todo el tiempo nosotros allá en Inserpass introducíamos cada 20 minutos un nuevo caso y obviamente cada 20 minutos salía un caso ya sinterizado, ¿no? Entonces, aquí importante es la zona media. Ahorita esa parte la vamos a revisar, ¿sí? Volvemos a nuestra presentación y viendo los hornos continuos, bueno, estamos justamente considerando eso, ¿no? Hay una parte en la cual estamos viendo acá la etapa ya de salida, en este caso del horno. Por acá al fondo ha ingresado el producto y como ustedes pueden ver, estos son los hornos tipo túnel, hornos continuos tipo túnel. ¿Por qué? Porque el horno se asemeja a un túnel, es simplemente un túnel en donde en la parte media se va a producir la quema, en este caso,
la inyección, vamos a decir, de la llama, del fuego, para producirse sinterizado. Pues son hornos muy interesantes. Aquí, por ejemplo, vamos todo el procedimiento, esto lo vamos a ver porque es un proceso de descruzado para la elaboración de ladrillos, pero aquí estamos viendo lo siguiente. Vemos aquí una etapa, en este caso de secado, que entra un proceso de secado, secado que puede aprovecharse del mismo horno, se puede extraer aire caliente y se puede llevar al secadero para tener un buen secadero. Nosotros hacíamos eso y nos damos buenos resultados. Y después de secar, ingresado efectivamente al horno, en este caso horno tipo túnel, ¿no? Que ingresa en este caso. Aquí tiene una flechita, esto es porque el horno va a ingresar, va a volver a salir, ¿no? Pero más o menos este es el diseño. Se entiende que es un túnel, ¿verdad? A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Quién está presente? Señor Ever. Le estoy dando el audio, señor Ever. ¿Está ahí? Atento. Ever a la una, Ever a las dos, Ever a las... ¿Tiene problemas con su audio, señor Ever? A ver, señor Magalí. Señor Magalí. A ver, una consulta. ¿Usted ha entendido que es un horno tipo túnel? Sí, que es el que tiene una puerta de ingreso y una puerta de salida. Exacto, muy bien, lo ha dicho muy bien. Es un túnel. Usted concéntrese en un túnel, usted seguramente ha ingresado a un túnel cualquiera cuando ha viajado. Es así, hay una entrada y una salida, ¿verdad? Este horno es así y funciona las 24 horas, ¿ya? 24 horas. Muy bien, señora Magalí. Entonces, seguimos ahorita conversando de este tema, ¿ok? Entonces, como ya tenemos eso entendido, vamos a ver características de este horno tipo túnel. Esta es una de las partes más importantes del horno. ¿Cuál es? Es la parte media. ¿Qué parte media está hablando usted, ingeniero? ¿De qué está hablando? Ah, estoy hablando de esta parte, del medio. La parte donde dice cocción, acá donde ustedes pueden ver cocción, vamos a ampliar un poquito, ¿sí? Esta parte que dice cocción, estamos hablando de esta. Esa es la que estamos viendo en este momento nosotros acá, ¿sí? Ahí. ¿Qué podemos observar ahí en la parte media de cocción? Bueno, de inicio tenemos motores. Miren, aquí pueden ver un motor. Tenemos un motor. Y estos motores están nada más que generando propulsión para que aquí tenga un ventilador. Entonces, este va a introducir con fuerza, en este caso, el aire. Y aquí, bueno, no se puede ver bien, pero aquí existen unas redes de gases. Entonces, los quemadores están ya en esta parte. Los quemadores justamente es introducir llama al interior del horno, al interior del horno. Aquí vamos a una pequeña grafiquita, ¿no? Vamos a suponer que este es el perfil del horno, más o menos es así, del túnel, ¿ya? Entonces, esto que estamos dibujando nosotros, o que estamos en este caso viendo, lo vamos a hacer con azul, está a este costado. Todo lo que estamos viendo acá en la fotografía está a este costado, está a un costado, otro costado. Entonces, por aquí van a introducir la llama. ¿Por dónde? Por los costados. Aquí están los quemadores, entonces la llama va a entrar así, por este lado va a entrar la llama. La llama va a entrar por este lado. ¿Y qué va a hacer? El carro que está aquí al medio, ¿no? Lo ponemos esto, el carro lo haremos con verde. Todo el carro, el ladrillo que va a estar aquí, bien arrumado, bien armadito en un carrito que está pasando de un extremo a otro, este va a tener contacto directo con las llamas. No hay ningún problema de que el ladrillo tenga contacto directo con las llamas. ¿Por qué? Porque no tiene esmalte. Si tuviera esmalte, sí habría un problema con la llama y habría un problema en este caso, como el penacho tiene diferentes pendientes de temperatura, habría un problema en este caso en la sintetización del esmalte. En este caso, como los productos son cerámicas rojas, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando tenemos en este caso productos? Porque en este tipo de hornos también se hacen, eh, se fabrican también sanitarios y se fabrican también azulejos. En este caso la llama tiene una altura, está bien diseñada para que ese gradiente de temperatura no tenga contacto directo, en este caso, con el penacho. Recuerden que lo que va a sinterizar es la temperatura. La temperatura es lo que sinteriza. No va a sinterizar la llama. Es decir, no estamos pidiendo que haya contacto directo con el penacho, ¿no? Eso no es necesario, ¿sí? Bien, entonces, como ya sabemos que esto que estamos viendo acá, que no es nada más que oxígeno, ¿no? Oxígeno, más en este caso gas, porque los hornos continuos generalmente trabajan a gas, los tipo túnel trabajan con gas y oxígeno, ¿sí?
Estos dos van a dar lugar a ¿qué? Al quemador, ¿no es cierto? Estos dos van a formar el quemador. Aquí ponemos con Q de quemador. Esto se va a poner acá. Aquí tenemos el quemador, los quemadores que ustedes ya conocen, porque quemadores hemos visto en fundición también. Ustedes ya saben cómo son los quemadores, esos quemadores están aquí y esos son los que producen las llamas, ¿no? No hay ningún problema por ambos lados, ¿sí? Bien, entonces, como eso se produce aquí en la parte central, en este caso, es importante estudiar cuál es la curva de quema. A sabiendas que, igualmente volvemos a repetir, que por un lado va a ingresar y por el otro lado va a salir. Entonces nosotros para controlar el proceso, controlar muy bien el proceso, tenemos que controlar las diferentes curvas de quema, sabiendo que en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Para cerámica roja, la temperatura en este caso que generalmente se necesita para sintetizar los productos son de más o menos 900 a 950 grados centígrados. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? Para cerámica esmaltada lo haremos con verdecito. Para cerámica esmaltada vamos a subir la temperatura ¿a cuánto? Aproximadamente a 1040 grados centígrados. Yo estoy dando este dato con el que nosotros trabajamos. 1040 grados centígrados. A esta temperatura nos trabajamos. En 1040 no se podíamos sintetizar la cerámica esmaltada hablando de azulejos, ¿no? Y si fuese en este caso sanitarios, trabajábamos a 1160 aproximadamente grados centígrados, ¿no? Bien, para la cerámica técnica, aquí lo ponemos con celestito para que no quede dudas. Aquí ponemos la cerámica técnica, en este caso hemos dicho que puede llegar a sintetizar aproximadamente a unos 1800 grados centígrados, porque requiere de un excelente sintetizado, no requiere de un sintetizado a baja temperatura, ¿no? Entonces, para alcanzar estas temperaturas y poder controlarlas, tengo que entender qué es la curva de quema. Bien, entonces, vemos qué es la curva de quema. Ok. Como ya entiendo yo, ya sé que tengo que saber qué es la curva de quema. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo decíamos, ¿no? Podemos trabajar exclusivamente, no es lo mismo trabajar con ladrillos, no es lo mismo trabajar con ladrillos que trabajar en este caso, no sé si se ve bien, pero estos son sanitarios. Aquí son lavamanitos, ¿no? Sanitarios. No es lo mismo trabajar con sanitarios o con ladrillos, y eso les dije por el tema de la temperatura. Entonces, de forma así resumida, ¿qué es la curva de quema? Bien, esto por favor vamos viendo de forma muy atenta. Cuando se va a arrancar un horno, el horno en este caso los cerámicos y la arcilla propiamente dicha, en todos los cerámicos, tienden a tener un cambio, en este caso una transformación. El cuarzo, ustedes saben que en este caso hay alto contenido, son aluminosilicatos las arcillas, ¿no? Y la parte de la sílice tiende a transformar, a pasar, en este caso, de un cuarzo alfa, va a pasar a un cuarzo beta. ¿Qué significa? Va a sufrir un leve cambio en la estructura cristalina de, en este caso, la sílice, de la arcilla. Y eso tengo que controlarlo. Este cambio, ¿a qué temperatura se realiza? Ese cambio se realiza aproximadamente a los 573 grados centígrados. En pocas palabras, a los 600 grados centígrados, yo tengo que mantener relativamente constante por un periodo de tiempo de unas 2 horas aproximadamente la temperatura, para que este cambio de cuarzo alfa a cuarzo beta sea lo más pausado posible. ¿Por qué? Porque si yo voy a darle, aquí vamos a pausar, ¿no? Lo más pausado posible. ¿Por qué? Si yo cometo el error, aquí lo haremos en este caso ya con el delgadito. Vamos a hacer con la plumita y lo haremos aquí con este rojito, ¿no? Si yo voy a agarrar y de golpe lo voy a subir, así voy a hacer, lo voy a subir hasta aquí, hasta los 900 o 1000 grados que necesito y no voy a detenerme en este lugar,
vamos a producir qué cosa, fisuras, se va a fisurar, aparecen fisuras, porque este cambio de cuarzo alfa a cuarzo beta no ha sido lo pausado que debería ser. Y ese es el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta temperatura, en 600 grados centígrados, 573, 600, hay que mantenerla constante un periodo de tiempo de aproximadamente 2 horas. Esa es la curva de quema. Ah, ingeniero, pero aquí a 100 lo está teniendo. No, eso es simplemente este primero, que más o menos es a 100 grados, lo ponemos esto con naranjita, el primerito a 100 grados aproximadamente, es para que el horno vaya teniendo una misma temperatura todo, es decir, para que toda la cámara esté a una temperatura homogénea, es decir, que no haya gradientes muy fuertes, que uno esté 30, que en otros 50, en otros 100, no. La idea, mantenemos un tiempito de unas 2 horitas también acá aproximadamente para que toda la camarita esté caliente. Entonces, una vez que esté a 100, 150, recién yo voy a empezar mi curva de quema, ¿no es cierto? Mi curva de quema. Entonces, llego a los 600, le doy unas 2 horitas, ¿verdad? Después de las 2 horas, subo la temperatura. El azulito, aquí el azulito, pondremos aquí tenemos los tres y aprovecharemos los colores, ¿sí? Aquí pondremos el azul, es exclusivamente para ladrillos. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, está alcanzando en este caso las 900 grados. En pocas palabras, cerámica roja, ¿sí? Ese es el azul. El cafecito, aquí buscaremos cafecito, nosotros, bueno, aquí tenemos un piso de café. Esto sería para cerámica esmaltada, el café y el rojo. Pero si hacemos la discriminación, cerámica esmaltada, ¿en qué sentido? El café sería, en este caso, para azulejos o baldosas, azulejos, ¿sí? Y el rojito como tal, aquí lo ponemos el rojito, este sería para sanitarios, ¿sí? Sanitarios. Bien, ¿esto por qué hacemos mención? Y miren qué interesante, vamos a ver la temperatura. Suponiendo que estamos con la cerámica roja, llego a la temperatura de 900. ¿Cuánto tiempo? Más o menos estoy aquí 7 hasta 10, unas 3 horas de quema le doy aproximadamente llegando a la temperatura de fusión. Es decir, he llegado yo a los 900 grados centígrados porque quiero hacer ladrillitos y le voy a dar 3 horas que tiene que estar a 900 grados para que llegue a sinterizar correctamente, ¿sí? Una vez que le doy las 3 horas, voy a apagar el horno. Ahorita vamos a ver si apagamos o cambiamos, etcétera. Lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero ya puedo tener en este caso, si estamos hablando del horno continuo, ya puedo empujar en este caso el carrito, ¿no? O voy empujando cada 20 minutos, cada 20 minutos, para que en estas 3 horitas ya se sinterice. Y después de ahí va descendiendo lentamente hasta más o menos que se enfríe, ¿no? Hasta que se enfríe. Generalmente, ¿a qué temperatura se descarga? A unos 200 grados tiene que descargar y eso es peligrosito. ¿Por qué se descarga a esa temperatura? Porque es importante sacarlo lo más antes posible para tener mayor producción. Lo malo de sacar esa temperatura es el choque térmico. El choque térmico, ¿no es cierto? Porque este shock lo que puede hacer es provocar fisuramiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el shock térmico en esta temperatura, ¿ya? Mucho cuidado con ese tema, ¿sí? Bien, entonces, miren, por ejemplo, aquí han alcanzado la curva de quema más o menos a las 8 horas. ¿De qué depende esta curva de quema? De que alcancemos la temperatura de sintetización a las 8 horas o a las 18 horas. En el caso mío, cuando yo trabajaba con sanitarios, alcanzamos eso a las 18 horas. ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende del tamaño del horno. ¿Sí? Mientras el horno es más pequeño, no va a demorar mucho tiempo en alcanzar la temperatura, en este caso de sinterizado, esta temperatura. Si el horno es grande, va a alcanzar más tiempo. No teníamos un horno de aproximadamente, a ver, esta era de unos 5 por 3 aproximadamente, ¿no? Sí, no, a ver, sí, 7 por 3 más o menos era, si mal no recuerdo. Y para ese hornito que era relativamente pequeñito, nos devoramos aproximadamente unas 18 horas. Teníamos otro horno que era mucho más grande y también demorábamos unas 18 a 20 horas.
¿Cuál era la diferencia? Era el material refractario. En el horno grande nos trabajamos con lana de alúmina y la lana de alúmina es un material refractario excelente. Entonces teníamos un buen reforzamiento refractario y eso hacía que mantengamos la temperatura interna del horno sin problemas, ¿no? Bien, a ver, voy a preguntar a los que están presentes. Señor Ever, ¿ya me puedes responder? Ever a la una, Ever a las dos, Ever a las... Aparentemente no. Señor Diego, le hago la siguiente consulta. ¿Usted ha entendido qué es una curva de quema? Le he entrado un poquito tarde, dije Ya, entonces por favor va a un ratito revisar más el rapidito. video porque me ha dado el Ya, tiempo de explicar bien qué es la curva de quema, ¿ya? Por favor, ya, revisen bien, es un dato muy importante y parte es una gran oportunidad de trabajo de que ustedes conozcan este tipo de hornos, porque estos hornos tienen un trabajo muy particular y todo tiene una curva de quema, incluso los hornos de fundición, que creo que eso no se nos ha ya. enseñado bien, ¿no? Eso hay que revisar. Ok, muy bien, entonces, como ya hemos entendido qué es la curva de quema, ¿ya? ¿Dónde se hace la curva de quema? Ah, ya, sí, yo sé que aquí en la parte central, bueno, aquí no, aquí es justamente aquí, en esta partecita es donde yo voy a producir, en este caso, la quema, ¿no? Entonces, más o menos vamos a tratar aquí de hacer la curva de quema en verdecito, ¿no? Este va a ser el eje temperatura, tiempo, ¿ya? Este va a ser la temperatura. Y este, bueno, más que tiempo, bueno, efectivamente, ¿no? Tiempo en que frío es largo. Temperatura versus tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser la curva de quema? Lo vamos a hacer con el delgadito, ¿sí? Más o menos aquí la curva va a ser así. Va a agarrar ahí, aquí estaría más o menos manteniendo constante. Va a subir aquí, en este punto ya estaría llegando lo máximo, ¿sí? Y de aquí va a tender a descender, ¿sí? De ahí que tengo que tomar en cuenta, esta va a ser la zona más caliente. En esta zona va a ser la zona del horno, esta va a ser, porque en esta zona justamente del horno es donde vamos a tener constantemente los quemadores quemando, en este caso, la carga, ¿no? Están quemando la carga, aquí se está sinterizando, entonces aquí la temperatura, si fuese esto la producción de ladrillos, estaría llegando a unos 900 grados centígrados aproximadamente, pero va a estar todo el tiempo a esa temperatura, ¿no? Y obviamente esto va a ir, por eso aquí hay estos extractores, aquí vamos a mostrarlo con, lo ponemos con azulito, como ustedes pueden observar, uy, nos quedan minutos más, tenemos aquí estos extractorcitos, entre lo que nosotros es tratar de este calor, lo van llevando aquí atrás. ¿Por qué lo llevan atrás los extractores? Para que esta zona también se vaya calentando y vayamos controlando esta temperatura. Recuerden, esto de los 600 grados centígrados es sumamente importante. No tomen en cuenta eso, todos los productos van a salir fisurados. Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, esta curva de quema uno tiene que saber controlar. Yo vi como una empresa quebró, y soy textual, quebró, porque no tenían ni idea de qué era la curva de quema. Ellos pensaban que solamente era enchufarla acá, meterla de allá, que esto caliente y ver que lo demás sale. No, los productos no salían bien sintetizados y eso era también porque el tiempo que se le daba para el ingreso y la salida del carro era completamente demasiado rápido. No se daba el tiempo necesario para sintetizar, ¿sí? Bien, entonces, como ya tenemos eso, ¿no? Entendido, hasta aquí todo lo que son los hornos tipo túnel. Bien, ahora veremos los hornos tipo Hoffman. Ojalá nos alcance el tiempo, tenemos más o menos 8 minutitos, ¿sí? ¿Y qué son los hornos tipo Hoffman? Bueno, vamos a decir que son los hornos más antiguos, uno de los más antiguos, pero que hasta hoy en día es uno de los más eficientes. Estos hornos más o menos recuerdan el desarrollo industrial en cerámica. ¿Por qué? Porque se caracterizan de una u otra forma por tener una amplia chimenea. Ojo, antes no había ventiladores, ¿no es cierto? Y como no había ventiladores, lo que hacía la chimenea generaba el tiro. ¿Qué es el tiro? El tiro se conoce como la circulación de aire que va a haber al interior de todas las cámaras en el horno tipo Hoffman. Entonces,
como aquí el aire iba con fuerza, esto chupaba, pues con más fuerza chupaba el aire y eso hacía más dinámico el tiro al interior de todo el horno. Homogenizaba la temperatura y eso es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué se caracterizan este tipo de hornos o los hornos tipo Hoffman? Bueno, miren, aquí tenemos como ejemplo, y lo ponemos aquí con rojito, este horno tiene 1, 2, 3, 16 cámaras. Miren, 3, 4, 5, tiene 16 cámaras. ¿Qué significa? Que yo todo el tiempo, parecido al horno continuo, ¿no es cierto? Todo el tiempo iba cargando camaritas. Entonces, en un lado cargaba, en otro descargaba, en uno cargaba, descargaba. ¿Por qué decimos discontinuos? Porque yo tenía que esperar, en este caso, a que enfríe para ir sacando. Eso, ¿no? Eso porque tal vez la quema no era de todo continua. Este sería un semidiscontinuo o un semicontinuo, ¿no? Es un horno excelente, pero a diferencia del horno tipo túnel, de estos hornos que hemos observado, este es un horno bastante grande, muy, muy, muy grande, ¿no? Mira, aquí tenemos más o menos las diferencias en esta imagen. Es un horno que yo creo que está más o menos por más de 50 metros solamente el largo. El ancho debe ser aproximadamente unos 30 metros. Entonces, es un monstruo, es un horno bastante grande. ¿De qué depende que sea grande o qué tan grande sea? De cuántas cámaras tenga. Efectivamente, mientras más cámaras tiene, yo puedo hacer mucho más quemas, ¿no? Y eso es importante entender. Entonces, aquí pueden ver ustedes las puertitas de las cámaras. Y esas puertitas, ¿qué hace uno? Uno ingresa a la puertita. ¿Y por qué son camaritas? Porque en este espacio, entre puerta y puerta, yo voy armando el ahumado de ladrillos. Estos ladrillos que están aquí, en este caso que han sinterizado, que ya están cocidos, ¿no? Sinterizados, se arman aquí cuando están secos. Se van armando los hornos y una vez que ya he armado la cámara, sello la puerta. Voy a cerrar la puerta. ¿Con qué cerrábamos la puerta? Miren, utilizábamos ladrillos viejitos, hacíamos un muro, incluso utilizábamos cemento porque tenía que estar bien aislado y sobre eso le poníamos papel periódico. Sí, con eso sellábamos bien las puertas y la idea era evitar que haya fuga de calor. Pero aún así siempre hay fuga de calor, son hornos bastante grandes y es muy interesante el trabajo de estos hornos. A ver, una característica propia. Miren, esta estamos viendo internamente la cámara. Es así como se asuma, en este caso, miren, a los costados, en la imagen, la fotito, estos cuadritos que ustedes ven son los ladrillitos, ¿no? Y aquí tenemos una referencia de más o menos cómo era el horno. Mira, aquí está la chimenea, el tiro. Hoy en día la chimenea ya se ha reemplazado, ya no utiliza chimenea, sino lo que utiliza es un ventilador grande para generar el tiro en todo el horno, ¿no? Hay que saber dónde ubicarlo bien porque el tiro es importantísimo en esta parte. Y estas figuras que ven acá, pequeñitas, son más o menos la representación de las personas, ¿no? Son personas que van agarrando y están cargando. Van a cargar aquí, van a cargar aquí, van a cargar aquí, van a cargar aquí. ¿Y cómo funciona este horno? Este horno funciona de la siguiente forma. Lo pongo con rojitos, ¿no? Estamos a 4 minutos de terminar. Si está quemándose en esta zona, si aquí estoy en este caso, si aquí se está quemando, en esta cámara se está quemando, en esta cámara es donde yo estoy, en este caso, cargando. Bueno, aquí voy a estar descargando, ¿sí? Y en esta otra cámara, aquí es donde yo voy a estar cargando. Entonces, esto va a ir así, va a ir avanzando así el hornito. Esta cámara quema, pasa a la siguiente cámara. Esta cámara quema, pasa a la siguiente cámara. Esta cámara quema, pasa. Entonces, después de quemar, tengo que descargar y después de cargar, ¿no? Aquí sería en todo caso el descargar y el cargar, ¿no? En las reveses, perdón. ¿Sí? Al revés. Entonces, esto quema, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Entonces, descargo, cargo, descargo, cargo. Es lo que tengo que hacer en estos hornos. Y es un trabajo igual de 24 horas. Es importante entenderlo, ¿no? ¿Por dónde entra la llama en los hornos? Por la parte superior. Miren acá, la llama, en este caso, ¿no? Los quemadores es en la parte superior. Y es bien interesante esta parte porque nosotros teníamos solamente líneas de gas, teníamos al interior del horno y teníamos nuestro quemadorcito como el que tenemos en la escuela, ¿no? Era así, con un casito que lo manejábamos
Enchufamos al gas, le ponemos el ventilador y ¡fas! Quemamos. Entonces, aquí está ven estos especie ahí de como si fueran unas marquitas, son estos orificios por donde se ponen, en este caso, los quemadores, ¿no? Aquí pueden ver, miren, la llama es grande y es así como se trabaja en estos hornos. Este es un es un trabajo muy interesante. Aquí la temperatura es bastante elevada, ¿no? Nosotros hacíamos sacar nuestra ropita y todo aquí. Era algo muy, muy interesante. Es un trabajo bastante dinámico. Son unos muy, como pueden ver, el área es más o menos mayor a una cancha de futsal, ¿no? Es un área bastante, bastante grande, ¿sí? Miren, aquí tenemos la persona, ¿no? Está aquí, ha ingresado dentro de una cámara. Y la cámara, si ustedes se dan cuenta, tiene una puerta pequeñita. ¿Para qué? Para evitar la fuga de calor. Aquí tenemos más o menos un detalle de las temperaturas a las cuales se trabaja, ¿ya? Y tenemos acá, aquí en el 1, aquí está la quema, ¿no? Pero la radiación está llegando a las otras cámaras. Por eso, mientras una está quemando, la otra tiene que irse descargando, la otra tiene que ir cargando. Aquí está en 751, el 2 708, el 3 672, el 4 638. O sea, así va bajando la temperatura. Es decir, que aquí también hay una curva de quema, ¿no? Esa curva de quema, podemos ver acá. En este caso, esta, que es la curva de quema, estaría acá, en este 1 como tal. ¿Sí? Ahí se produciría la curva de quema. Y el gradiente obviamente va a variar en función de cuánto vaya variando en las camaritas. Bien, nos ha alcanzado el tiempito, ¿ya?